Muy buen día, hermanos. Damos gracias a Dios por este tiempo. Podemos abrir su palabra. Vamos a abrir 1 de Pedro. Hoy tenemos el privilegio de terminar esta serie de sermón. Hoy estamos completando prácticamente 22 sermones de esta carta, donde estoy convencido, donde fuimos exhortados y fuimos animados juntos a seguir la justicia, las pisadas de Cristo y anunciar las virtudes de Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz, de una manera muy diferente como estamos o como veníamos pensando muchas veces, que es realmente anunciar la virtud de aquel. Dios nos ha dado su ejemplo, que sigamos sus pisadas, y realmente por su gracia y misericordia fuimos renacidos, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo. Y consecuentemente fuimos exhortados a diversas cosas en esta carta. Pero primeramente fuimos exhortados a vivir manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los incrédulos. Y también aprendimos que la vida cristiana no es como dice por ahí, venga y todos tus problemas se solucionaron. Al contrario, ahí empiezan los problemas. Porque como siempre digo, ahí empezamos a ser enemigo del enemigo. Y ahí empiezan los problemas. Por lo tanto, hemos aprendido en esta carta que en la vida cristiana no estamos exentos de las dificultades, luchas y desafíos. Al contrario, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Por tanto, no debemos sorprendernos cuando nos encontramos en pruebas por seguir el bien, por seguir la justicia, sino debemos gozarnos, porque somos bienaventurados y somos vituperados por el nombre de Cristo. No debemos avergonzarnos si padecemos por ser cristianos, sino glorificar a Dios. En cierta manera parece todo un traba-lengua todo esto, pero así debemos realmente glorificar a Dios en medio de las tribulaciones. Por tanto, como he repetido varias veces, el propósito de esta carta, Pedro escribió en una época que la persecución era social y religiosa, con el fin de recordarles su condición en este mundo hostil y animándoles a mantenerse firmes. Ahora bien, sabemos que hoy nosotros, al menos en Paraguay, no sufrimos las mismas persecuciones que sufrieron estos creyentes de esta época. Aquí el apóstol Pedro escribió: pero sin lugar de dudas padecemos persecuciones por ser cristiano. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo nos padecemos? Cuando somos rechazados o burlados por defender valores cristianos, sea en el trabajo, sea en la escuela, sea en el entorno social. Uno puede decir, no, esto no pasa. Sé fiel a Dios y te vas a dar cuenta que esto va a pasar. Tu compañero de trabajo te va a tener de lado. La familia muchas veces, este no le vamos a invitar, pues ya son aburridos. Este puede todo hablar de Dios nomás, todo es un mundo de Dios. Y así, sin darnos cuenta, somos rechazados por la sociedad por seguir el bien, por seguir el correcto. Y el apóstol Pedro nos dice, no se avergüencen. Al contrario, glorifiquen a Dios, porque está en el camino correcto. Y esto, hermanos, es que debemos nosotros motivarnos y anhelarnos a vivir. Porque el apóstol Pedro dice, sé santo, porque yo soy santo. Y esto es, hermanos, que el apóstol Pedro en toda esta carta nos animó a nosotros y nos exhortó a vivir de esta manera. Pero también en las pruebas comunes de la vida, como la enfermedad, las dificultades, pero ser queridos, no estamos exentos de sufrimiento. Y todas esas circunstancias Dios permite para bien. Dios quiere purificarnos, Dios quiere limpiarnos y a través de las pruebas es lo que Dios hace esto con nosotros. Y justamente en toda esta carta, Pedro nos anima a mantenerse firmes, recordando que mediante las pruebas Dios prueba nuestra fe, nos purifica, nos fortalece, descansando en Él
siempre en Él. ¿Por qué? Porque por su gracia, su misericordia, Él nos resgató. ¿Para qué? Para una esperanza viva. Pero no acá. Nuestra esperanza está en el cielo. Allá nos están guardado las cosas especiales para nosotros. Pero lastimosamente vivimos en este mundo como si fuese que somos de este mundo. Nos aferramos a este mundo. Pero esta carta hemos dado cuenta que nuestra esperanza no está acá. Nuestra esperanza está allá. Y es por esta razón que el apóstol termina esa carta con el capítulo 5 con instrucciones que justamente empezamos a estudiar el estudio antepasado. Y hoy terminaremos las instrucciones, terminaremos la carta con estas instrucciones. Porque seamos sinceros, hermanos, en medio de esas circunstancias, ¿cómo puede realmente un cristiano permanecer fiel al Señor? Y es justamente lo que el apóstol Pedro quiere enseñarnos en estas últimas instrucciones. Cómo mantenernos firmes. Por lo tanto, el último capítulo, el apóstol escribe con un corazón de pastor, dejando instrucciones a la iglesia, que ayudaría en medio de estas circunstancias mantenerse firmes y fiel al Señor. Como él ya lo había dicho, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien. Esto es lo que debemos hacer, hermanos. No es estar lamentando, no es estar con los brazos cruzados. No, entregar y siga el bien, siga la justicia. Y justamente lo que hemos visto en el estudio anterior. Pedro exhortó a los ancianos en cumplir con su trabajo, con el cuidado pastoral de estos hermanos en medio de sufrimiento, con el fin de ayudarlos a mantenerse firmes, sentir protegidos, cuidados y amados. Y hemos visto toda esta responsabilidad que el apóstol Pedro encarga a los ancianos, apacentar la grey de Dios. Recordando que esto no era mi iglesia, no son mis ovejas, es del Señor. Y un día tendremos que rendir cuenta delante del Señor cómo cuidamos sus ovejas. Por lo tanto, hermanos, hemos visto y hemos rogado la oración de la iglesia porque así demanda Dios. Y hoy Pedro va a continuar las instrucciones, pero ahora va a hacer a otro grupo de personas. Y terminando su carta va a empezar a exhortarnos para mantenernos firmes y fiel al Señor. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia, 1 de Pedro capítulo 5, versículos 5 al 14. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. Y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculos de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Oremos. Padre, estamos agradecidos, Señor, porque tú eres un Dios todopoderoso. Y en este momento queremos escucharte, queremos ver tus instrucciones que tú tienes para con nosotros. Y sobre todo, Señor, te pedimos gracia. Danos, Señor, humildad para que podamos aprender más de ti
y darnos gracias para poder aplicar también en nuestra vida, examinarnos y que realmente tú puedas permitirnos, darnos las gracias para seguir creciendo en tu conocimiento, en tu verdad. Gracias, Señor, por esta carta. Gracias por esas exhortaciones, estas palabras que tú nos has dejado en toda esta carta, Señor. Dejamos el tiempo en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el título del sermón sería permaneciendo firmes en la verdadera gracia de Dios. Hermanos, si somos lo que somos, es por la gracia de Dios. Si estamos firmes, es por la gracia de Dios. Por esto el apóstol Pedro no podía terminar esta carta de otra manera. Por esto permanecemos firmes en la verdadera gracia de Dios. Por lo tanto, para nosotros el estudio, Dios nos exhorta a vivir en humildad y dependencia de Él, a resistir al enemigo y a perseverar firmes en su gracia. En esta mañana Pedro va a desarrollar unas exhortaciones mediante estas verdades que nos va a fortalecer nuestra vida en los tiempos de dificultades para mantenernos firmes en la fe. Hermanos, la vida no está exenta de luchas, de pruebas y ataques espirituales. Los creyentes a quien Pedro escribió hemos hablado diversas veces sobre esto. Ellos estaban experimentando rechazo por seguir el bien, persecuciones y sufrimiento por su fe. Y al llegar acá al final de su carta, el apóstol no ofrece estrategias humanas, ni promesas que la vida será fácil, pero sí trae exhortaciones. Y recuerda que la única manera de permanecer firmes es viviendo bajo la gracia de Dios. No hay otra manera, hermanos. No es escapando, no es callándonos, no es viviendo bajo las manos de Dios. En este capítulo encontramos exhortaciones fundamentales para una iglesia que desea mantenerse fiel en medio de las dificultades. Empezó con los ancianos y ahora va a continuar con los miembros. Dios exhorta a cada uno de nosotros a vivir en humildad y dependencia de Él, a resistir al enemigo y a perseverar firmemente en su gracia. Y él empezó el versículo 5 diciendo igualmente. Y es interesante cómo él empieza este capítulo, o sea, este versículo. Él está haciendo una transición. Recuerden el capítulo 1, verso 4, él habló con los ancianos. Él dijo, ruego a los ancianos. Y luego acá en el versículo 5, él empieza diciendo igualmente. Está haciendo una transición ahora. Recuerda que yo dije del verbo ruego, ¿qué significaba el verbo ruego? Pedro había empezado la exhortación de una manera humilde. Ruego a los ancianos. Tenía el apóstol Pedro la autoridad, porque era un apóstol, de poder mandar, pero en cambio él decide un tono pastoral, fraternal, con este verbo ruego. Por lo tanto, de una manera amable, queriendo comunicar una exhortación afectuosa, y ahora con el mismo tono, él exhorta a otro grupo de personas. Por lo tanto, puede ser ruego igualmente a los jóvenes. Ahora la pregunta es, ¿quién son estos jóvenes? ¿Por qué el apóstol Pedro pasa de los ancianos a los jóvenes? En realidad, no podemos afirmar a lo cierto quién son estos jóvenes. Porque ni los estudiosos ni los comentaristas están de acuerdo quién realmente son estos jóvenes. Pero hay algunas posibilidades. Algunos dicen ser que estos jóvenes eran los diáconos de la iglesia, o alguien responsable abajo de los ancianos, de los líderes. Pero en la realidad
veo esta posibilidad muy poco probable. Otros dicen que estos jóvenes de la iglesia estaban recordando que en aquella cultura jóvenes eran personas hasta 40, 45 años eran considerados jóvenes. Entonces para esta cultura estaba direccionado para estas personas. Otros creen que estos jóvenes son para los nuevos convertidos. Y otros creen que simplemente hay una distinción entre los ancianos, que son los pastores, y los jóvenes, que sería la congregación. En realidad no tiene mucha importancia de quiénes son estos jóvenes, porque la instrucción no va a cambiar. La instrucción es: Pedro da una orden: sujetaos a los ancianos. Sea el grupo que sea, esta es la orden que el apóstol Pedro da. Ahora, yo me inclino más a pensar que acá el apóstol Pedro está llamando a toda la congregación. ¿Por qué digo esto? Porque el versículo 1 al 4 él empezó con los ancianos, a los pastores, y ahora en el versículo 5 le va a llamar a los creyentes. Y no solamente a un grupo específico, es sí a la congregación. ¿Por qué? Porque si leemos otra vez el versículo 5, dice: igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos. Y después dice: y todos. Y ahí viene el problema: ¿quiénes son estos todos? Entonces algunos dicen que estos todos, ahí se entra la congregación completa. Pero si esto es así como creen algunos, entonces quiere decir que los ancianos están exentos de las instrucciones someteos, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Por esta razón yo me inclino a creer que estos jóvenes son a todas las congregaciones. Entonces del 1 a 4 está la instrucción para los pastores, y del 5 están las instrucciones para nosotros, la congregación. Y luego él va a decir todos, sumando todos, los ancianos y la congregación. Pero voy a repetir lo mismo: sea el grupo que sea, no cambia la orden del apóstol Pedro, que es sujetaos a los ancianos. Entonces, la primera instrucción que podemos ver acá va a la congregación. Dios exhorta a los creyentes a vivir en humildad. Por lo tanto, la primera exhortación que podemos encontrar es: sujétense, humíllense y dependan de Dios. Y vamos a ver esta primera exhortación en los versículos 5 hasta el versículo 7. Por lo tanto, sujétense, humíllense y dependan de Dios. Solo a modo de recordar que se entiende por sujeción, porque el apóstol Pedro ya había hablado de sujeción en el capítulo 2. ¿Y qué significa la sujeción? Significa colocarse debajo, estar subordinado. Es un acto de someterse a la autoridad de alguien más. Los creyentes deben reconocer la autoridad que Dios ha instituido y por lo tanto se someten voluntariamente, reconociendo esta autoridad establecida por Dios, y se colocan debajo, a disposición de su mando en un acto voluntario. Así como ya había dicho capítulo 2, debimos someternos a las autoridades civiles, a los empleados, a los jefes. Debemos soportar tanto los buenos como los malos en el ámbito matrimonial. Y ahora en el capítulo 5 el apóstol Pedro vuelve a tomar el tema de sometimiento, pero en el ámbito eclesiástico, en el ámbito de la iglesia. La congregación se sujeta a los ancianos y luego vamos a ver lo que va a seguir. Por lo tanto, Pedro acá en este último capítulo podemos decir que empieza dando instrucciones precisas al entorno de la iglesia, de la comunidad cristiana. Empezó con los líderes, los ancianos. Los pastores deben estar sujetos a lo gran pastor. El pastor no está libre de hacer lo que él quería, y hemos visto esto en las instrucciones anteriormente.
Debería apacentar la grey del Señor y ahí había las instrucciones cómo debería hacer. Por lo tanto, los pastores tampoco están ellos exentos, de someternos al gran pastor con instrucciones precisas cómo deberían hacer, cuidando, protegiendo, alimentando con la palabra de Dios de una manera voluntaria y no teniendo señorío sobre ellas, sino siendo ejemplos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha otorgado esta responsabilidad. Y ahora Pedro dice, igualmente, la misma ahora va para todos, la congregación, jóvenes y está sujetos. Ya sabemos entonces qué es sujetar. Es colocarse debajo voluntariamente, reconociendo la autoridad establecida por Dios. De una manera voluntaria, entonces, la iglesia se pone reconociendo la autoridad establecida por Dios, que son los ancianos. Y los ancianos a su vez tienen su manera de poder también estar, como vuelvo a repetir, no es teniendo señorío sobre la iglesia, sino siendo ejemplo. El propósito acá, hermanos, no era fomentar una obediencia ciega, sin importar lo que digan los ancianos. ¿Por qué? Porque si los pastores dan consejos que contradicen las normas morales de Dios o violan el evangelio, no deben ser seguidos. Por esta razón, Pedro exhortó primeramente a los ancianos cómo debería apacentar la grey, sirviendo voluntariamente y siendo de ejemplo. Siempre tenemos que recordar el contexto que el apóstol Pedro estaba escribiendo esta carta. Pedro estaba escribiendo a creyentes que estaban ellos siendo perseguidos injustamente por el simple hecho de ser cristianos. Y sus últimas instrucciones exhorta a estos cristianos a mantenerse firmes, haciendo lo que es bueno y correcto. Y para esto ruega a los ancianos apacentar la grey con su ejemplo, y a la congregación ruega que se sujetan a los liderazgos, para así mantener la armonía en la iglesia. ¿Por qué? No existe nada peor, una situación complicada que ya estaban viviendo ellos, que conflictos internos. Por lo tanto, Pedro en sus últimas instrucciones justamente dice esto: ustedes ya están sufriendo persecuciones, todo esto, por lo tanto, tenga armonía entre ustedes. Por esta razón, Pedro exhorta no solamente a la congregación, pero sino a todos. Y ahí vamos a entrar a todos. Acá ya va a incluir a los ancianos y la congregación. ¿Y qué va a pedir Pedro? Vuelvo a leer. Igualmente, jóvenes, está sujeta a los ancianos. Y todos, dice, sumisos unos a otros. Los ancianos, una sumisión mutua. Los miembros se sujetan a los ancianos y los ancianos se sujetan a la congregación. ¿De qué manera los ancianos se van a sujetar? No tenemos señorío sobre ellos. Entonces, para estos, ambos deben estar sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Vuelvo a leer el versículo 5. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pedro acaba de seguir con la misma exhortación, con la misma idea de sometimiento. Los ancianos, pero con la diferencia que ahora debemos someternos todos unos a otros. Los ancianos deben luchar por mantener humildes en su puesto de autoridad. Debido a la naturaleza humana, puede llevarnos a ejercer señorío sobre la grey con actitudes de soberbias y prepotencia. Y asimismo, la congregación debe esforzarse por ser respetuosa y sumisa, resistiendo la tendencia a cuestionar o rebelarse contra la autoridad, porque nuestra naturaleza no quiere que nos digan qué hacer. En definitiva, todos, sin excepción, tenemos la responsabilidad de imitar consecuentemente el ejemplo perfecto de humildad
que nos dejó Cristo. Por esta razón, el apóstol Pedro dice, revestidos de humildad. Esta palabra revestir significa atarse una prenda de ropa. Para nosotros es a lo mejor esta palabra medio rara, pero para ellos, ellos entendían realmente esto. ¿Por qué? Porque los esclavos de aquella cultura acostumbraban a atar ciertos paños o delantales blancos para distinguir entre un libre y un esclavo. Entonces, cuando uno ya veía una persona atada, a este era un esclavo, se podía distinguir de lejos quién era un esclavo y quién era un libre. En cierta manera, acá lo que el apóstol Pedro está queriendo hablar de una manera figurada y exhortando a los destinatarios que ellos deberían atarse de estas actitudes humildes. ¿Se recuerda algunos estudios? Yo he dicho, yo no necesito decir, yo soy cristiano. Mi vida debe reflejar que soy un cristiano. Mi hablar debe reflejar que soy un cristiano. Mi manera de vestir debe reflejar que soy un cristiano. En cierta manera, esto es lo que el apóstol Pedro estaba queriendo decir a estos hermanos. Someteos unos a otros y vístanse de una actitud humilde. Es como que Pedro estuviera usando una imagen de ponerse una ropa, así como hoy voy a poner esta ropa, mañana pongo esa ropa. Pero para un cristiano deberíamos vestirnos todos los días de esta actitud humilde. Ahora, ¿cómo sería esa actitud humilde? La humildad se manifiesta cuando consideramos a otros mejores que nosotros mismos. Yo, pastor, no soy mejor que ustedes. Tengo el mismo valor para Cristo que tienen ustedes, porque fui comprado con el mismo precio, con la sangre preciosa de Cristo. Por tanto, yo no soy mejor que ustedes, y ustedes no son mejores que yo. Ahora, tengo más responsabilidades a lo mejor que ustedes, y voy a rendir cuenta a lo mejor por ustedes. Pero en importancia tenemos igual para Dios. Y esto es, en cierta manera, la humildad. Cuando consideramos a otros mejores que a nosotros. Ahora, ¿quién es nuestro máximo ejemplo? Cristo. Acompáñenme en Filipenses 2:2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Esto es la humildad, hermanos. Y también es muy probable que cuando Pedro escribió esta carta, haya recordado el episodio cuando Jesús se levantó en la cena. ¿Se acuerdan del evangelio? Él se quitó el manto, tomó la toalla, se ciñó y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Siendo una actitud en esta época, humillación por su parte, porque esto hacían los esclavos. Y él, siendo Dios mismo, se humilló lavando los pies de los discípulos. Es muy probable que esta imagen, el apóstol Pedro también tenía él en mente esto. Le leo Juan 13:12. Después que pasó esto, esta imagen de Jesús lavó los pies, y dijo lo siguiente en Juan 13:12. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dejado, para como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto digo, el siervo no es mayor que su Señor,
ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Y acá vemos el ejemplo máximo de la humillación, hermanos. Por tanto, lo que el apóstol Pedro estaba exhortando a esto es esto: someteos unos a otros, porque yo he dado ejemplo del máximo Cristo. Y para reforzar aún más la exhortación acerca de la humillación, Pedro citó Proverbios 3:34 y dijo lo siguiente ahí en 1 de Pedro: igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué dice? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, esto parece ser poca cosa. Y muchas veces leímos y seguramente leímos esto, pero es serio. Acá está diciendo la palabra de Dios que Dios resiste a los soberbios. La soberbia es una manifestación del exceso de la autoconfianza. Personas arrogantes generalmente resisten sujetarse a otras, pues creen superiores a los demás. Pero acá él dice, Dios resiste a estos tipos de personas. La idea es que Dios mismo se pone en formación de batalla contra el soberbio. O sea, los soberbios están luchando contra Dios mismo. ¿Y quién contra nosotros si vamos a luchar con Dios? Y muchas veces nos damos cuenta de nuestra arrogancia y estamos peleando con Dios mismo. Nos creemos superiores. Es grave, hermanos, el problema. Consiste en que Dios mismo es quien se opone a los soberbios. La arrogancia y la soberbia es la causa de muchas veces la destrucción del relacionamiento eclesiástico. Y también familiares, amistad, todos. Porque cuando hay una arrogancia, no estoy de acuerdo, ¿qué hacemos? Normalmente murmuramos, empezamos a hablar, empezamos a plantar semillas de discordia. Empezamos la discordia entre unos con los otros. Y tristemente hemos vivido esto en años anteriores. Pero no estamos luchando contra los otros. Estamos luchando contra Dios mismo. Y Dios no puede ser burlado. Pedro estaba llamando a los destinatarios a someteos unos a otros. Dios exhorta a que los creyentes vivan con humildad, sirviéndose unos a otros, porque la soberbia destruye la unidad, mientras que la humildad permite que la gracia de Dios actúe en las relaciones. Por eso el apóstol dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios porque el orgulloso vive como si no necesita de Dios. La soberbia lleva a la persona a confiar únicamente en su propia fuerza, sabiduría o capacidad. Yo puedo. Yo no necesito de nadie. Yo puedo salir de todo. El soberbio busca muchas veces su propia gloria. Rechaza la corrección y se considera superior a los demás. Por esto Dios se opone a esta actitud. Y en cambio, Dios da gracia a los humildes. ¿Por qué? Porque el humilde reconoce sus limitaciones y sabe que necesita de ayuda. ¿Se dan cuenta de la diferencia donde hay una soberbia y hay una humildad? El humilde reconoce sus limitaciones. No puedo. Necesito de ayuda. En cambio, el soberbio arrogante, yo puedo. Yo voy a salir. Por eso Dios resiste a los soberbios. Por eso el apóstol Pedro dice, estén sujetos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios.
El humilde abre su corazón para recibir la misericordia, la dirección y el poder de Dios. El humilde se sujeta porque sabe que Dios ha establecido las autoridades. Hermanos, no sé si se acuerdan, el domingo pasado, el pastor Pablo Benítez dijo algo. Dice un dicho, y es cierto, no digo que no es cierto, que el pastor debe tener olor a ovejas. Pero también dijo otra verdad, que las ovejas deben tener olor a ovejas, no a cabras. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Nosotros estamos para pastorear ovejas, no cabras. Entonces, por supuesto el pastor tiene que tener olor a ovejas, pero las ovejas también tienen que tener olor a ovejas. Las ovejas, ¿cómo son? Humildes. Quieren ser pastoreadas. Por esta razón, la soberbia nos aleja de Dios, porque nos hace creer que no lo necesitamos. La humildad nos acerca a Él porque reconoce nuestra dependencia de su gracia. La pregunta que le hago en esta mañana, hermanos, ¿cuál la ropa queremos vestirnos? ¿Queremos revestirnos de la soberbia o queremos revestirnos de la humildad? Ahí está. Es una decisión que tenemos que tomar. ¿Cómo vamos a revestirnos? Por lo tanto, Dios exhorta en esta mañana a vivir en humildad y dependencia de Él, a resistir al enemigo y a perseverar firmes en la gracia. En primer lugar, Él nos llama, sujétense. Pero ¿de qué manera vamos a sujetarnos? Unos a otros. Y luego dice, humíllense y dependan de Dios. Versículos 6 y 7. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pedro nuevamente acá está rogando que seamos humildes. Pero ahora ya no unos a otros. Ahora ya cambió, sino ante Dios. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué quiere decir Pedro con esto? Quiere que los destinatarios se sujetan a Dios de tal manera que pongan toda su confianza en Él. Pues bajo la poderosa mano de Dios es un lenguaje del Antiguo Testamento que describe el gobierno de Dios sobre Israel. Dios había mostrado su mano poderosa al sacar a la nación de Israel de Egipto. Por tanto, lo que Pedro quería hacer era simbolizar esto y recordar el poder de Dios, la autoridad de Dios y la protección divina. La misma mano que disciplinó y guió a Israel es la misma mano que sostiene a los destinatarios y nos sostiene a nosotros hoy, hermanos. Por esta razón, Pedro dice, humillaos, pues, bajo la mano poderosa de Dios. Pero continúa con la misma enseñanza que venía diciendo anteriormente. Si Dios da gracia a los humildes, entonces los creyentes deben colocarse voluntariamente bajo las autoridades y el cuidado de Dios. ¿Y cómo hacemos esto? Y ahí el apóstol Pedro dice, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene el cuidado de vosotros. ¿Cómo nos humillamos, hermanos, delante de un Dios todopoderoso? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Tenemos que recordar siempre el contexto de este pueblo. Estaban sufriendo persecuciones y Pedro les ruega a ellos, ustedes humíllense delante de Dios, echando toda tu ansiedad. En otra palabra, lo que Pedro quería enseñar a estos hermanos,
que ellos no deberían afrontar sus cargas solas. La expresión echando comunica la idea de depositar un peso sobre alguien. Y ahí está la expresión bajo la poderosa mano de Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. El apóstol Pedro que estaba animando a estos hermanos, ustedes no lleven estas cargas solos. Ustedes no van a poder, pero echen toda su ansiedad a Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y de la misma manera, hermanos, es para nosotros hoy en día esto. Recuérdense que estos pueblos estaban padeciendo por hacer lo correcto. Si yo estoy sufriendo por consecuencia de mis pecados, por supuesto Dios va a tener cuidado. Si estamos arrepentidos, Dios nos va a limpiar, pero las consecuencias de nuestros malos hechos vamos a tener que pagar. Como vimos en el estudio pasado que estamos viendo con el pastor Pablo, tarde o temprano pasa factura. Pero acá estamos hablando de personas que estaban siendo perseguidos por hacer lo correcto. Pedro exhorta hoy a nosotros, hermanos, que debemos entregar a Dios todas nuestras preocupaciones, todas nuestras cargas, miedos, inquietudes, confiando en que Él nos ama y se interesa por nosotros. Pero nos dice que ignoremos nuestros problemas. Nos dice que los problemas se van a terminar. Esto es para mantenerse firmes. ¿Por qué? Su galardón no estaba reservado para ellos en los cielos, no acá. Esto no era diciendo, echa toda su ansiedad sobre Él y mañana los problemas terminaron. A lo mejor no se iban a terminar los problemas. A lo mejor ellos también iban a ser perseguidos y muertos por seguir a Cristo. Pero su esperanza, ¿dónde estaba? En los cielos. Por lo tanto, no dice que ignoremos nuestros problemas, sino que dejemos de elevarnos solo y que pongamos en la mano de Dios mediante la oración y la confianza. ¿Se acuerda Santiago? Muchas veces leemos el versículo, si falta conocimiento, pida a Él que le va a dar. Pero muchas veces olvidamos el contexto. ¿Por qué está diciendo Santiago esto? Justamente por esto, por las pruebas. Muchas veces estamos pasando aflicciones difíciles y queremos, Señor, haga pasar a las aflicciones. Al contrario, Señor, enséñame. ¿Qué quiere enseñarme con estas aflicciones? Dame, Señor, sabiduría para entender que a través de estas pruebas tú me estás purificando. Tú me estás haciendo cada vez más semejante a ti. Hágame entender esto, Señor. No es, pásenme de mí estos problemas. Ponga la mano de Dios mediante la oración y la confianza, sabiendo de dos cosas, dice el apóstol Pedro. Que Él tiene cuidado de nosotros, y ahí dice el versículo, que Él os exalte cuando fuera tiempo. Dios nos va a probarnos más de lo que podemos ser soportados, dice el apóstol Pablo en Corintios. Dios sabrá hasta cuándo. Y si somos reprobados, Dios nos va a mandar otra prueba, porque Dios quiere que pasemos las pruebas para venir otra prueba más difícil. Dios quiere que nosotros vayamos subiendo los escalones. Pedro alienta a los destinatarios, dejando evidencia que Dios responde a su actitud humilde con la exaltación. Dios nunca olvida a los suyos, sino que llegando el momento oportuno, Él los levantará y le dará la victoria. Ahora, yo no soy Dios, ustedes no son Dios, no sabemos los tiempos de Dios. Pero sí podemos estar seguros que Él tiene cuidado de nosotros, y podemos estar seguros que cuando Él diga basta, Él nos va a exaltar. El creyente que pone su confianza en el Señor sabe que Dios sostiene el mundo y controla toda la situación. Por lo tanto, Pedro exhorta que en medio de la adversidad debemos humillarnos en la mano de Dios, echando toda nuestra ansiedad a Él, nuestro dolor, sufrimiento o cualquier otra prueba que estamos enfrentando, descansando en sus promesas que Él tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. Filipenses 4:6 dice lo siguiente: por nada, dice,
estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Toda nuestra ansiedad, por nada estéis afanosos. Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y podemos seguir citando varios versículos más sobre esto, hermanos. ¿Se dan cuenta cómo podemos humillarnos delante de Dios de esta manera? Señor, tú tienes el cuidado. Tú sabes lo que es mejor para mí. No está saliendo una. Pero confiado en ti, tú tienes control. Pero acuérdense siempre, no es orar que la con los brazos cruzados. ¿Qué había dicho el apóstol Pedro? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y haga el bien, siga la justicia, siga haciendo lo que corresponde a nosotros. Y lo que no podemos hacer, dejamos a Él, que Él se encargue. Pero hay un problema, hermanos, con todo esto. Esto es muy fácil de decir. Es fácil de agarrar estos versículos y empezar a decir: así tenemos que ser. Es fácil de decir todas estas verdades que estamos hablando. Y puedo estar seguro que la mayoría cree en estas verdades. Confiamos en estas promesas. Pero ¿dónde está el problema? Cuando viene el problema. Ahí está el problema. Cuando ocurren las cosas como no estaban planeando, o como me gustaría que me está saliendo, y ahí empieza el problema. ¿Qué problema? Nuestro corazón. Oh, seamos sinceros: gracias, Señor, porque estoy sufriendo. Estoy haciendo todo bien, Señor, pero sigo sufriendo. Gracias, Señor. ¿Esta es la actitud? Tristemente no es esta la actitud nuestra, hermanos. Empezamos a cuestionar. Por eso, todas estas verdades es hermosa, pero muy difícil de aplicarnos en nuestra vida cuando estamos en la diversidad. Cuando realmente estamos pasando por situaciones complicadas. Ahí es donde realmente Dios quiere probarnos realmente nuestra fidelidad. Y ahí es donde somos reprobados. Porque empezamos a cuestionar, empezamos a preguntar: ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios permite esas cosas en mi vida? ¿Por qué Dios no interviene? Y es ahí, hermanos, donde realmente podemos ver dónde está nuestro corazón. Recuerdan que ellos no estaban sufriendo por pecados, sino por seguir a Cristo. Pero tristemente sufrimos muchas veces porque estamos sujetos a nuestro corazón. Esta es la pura y triste realidad, hermanos. Muchas veces sufrimos situaciones porque estamos sujetos a nuestro corazón engañoso y perverso. Nuestro corazón egoísta. Y recuerda que Dios dice que resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y cuando tenemos un corazón soberbio, estamos luchando contra Dios mismo. No estoy luchando contra mis hermanos, estoy luchando contra Dios mismo. Y por eso muchas veces, hermanos, no sale una. Porque Dios quiere mostrarnos qué hay en nuestro corazón. Un corazón lleno de soberbia, de orgullo, de autosuficiencia. Yo puedo. Hermanos, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, es decir, someternos humildemente a su providencia. Pero ya no había dicho, no había enseñado cómo puede ser la voluntad de Dios que suframos persecución durante un tiempo, que estos sufrimientos no debemos mirar como algo anormal, sino necesarios para nuestra vida de santificación.
Y con todo, creyente debe estar dispuesto a seguir la pisada de Cristo. Y con la esperanza que vendrá la vindicación en momento determinado por Dios. Ahí es donde tenemos que examinarnos nuestro corazón, hermanos, en este momento. ¿Estoy padeciendo todo esto por causa de la justicia o por mi corazón engañoso y perverso? Y esto solamente cada uno de nosotros podemos responder a esta pregunta. Por lo tanto, Dios en esta mañana nos exhorta a nosotros a vivir en humildad, en dependencia de Él, a resistir al enemigo y a perseverar firmemente en su gracia. ¿Y cómo hacemos esto? Sujetándose, humillándose y dependiendo de Él. En segundo lugar, ¿cómo hacemos esto? Permanezca alerta y resista al enemigo. Versículos 8 y 9. Dice: sé sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermanos, hay que entender algo. Tenemos que comprender que no solo Dios tiene interés en las circunstancias y en la manera que reaccionamos ante ellas, sino el diablo. Como sabemos, Dios pretende utilizar nuestro sufrimiento para nuestra santificación, pero el adversario, el diablo, desea también usarlos a estas circunstancias en nuestra vida. ¿Pero para qué? Para nuestra destrucción. Porque Él vino para robar, hurtar, destruir. Por supuesto, Él nos va a quitar nuestra salvación, no vamos a perder la salvación. Por la salvación tenemos en Cristo Jesús. Pero podemos perder muchas veces el gozo, podemos perder muchas veces el gozo de vivir la vida cristiana por perdernos el enfoque. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pedro acá está exhortando a los destinatarios en medio de las persecuciones, deberían abrir sus ojos ante la soberanía de Dios, pero también las artimañas del enemigo. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos escuchado nuestros corazones? Ahí no está nuestro corazón diciendo: vos podés, vos mereces. Nosotros no merecemos nada, hermanos. Nosotros no merecimos la condenación, el castigo eterno. Y lo que somos es por la gracia de Dios. Pero ¿qué dice nuestro corazón perverso? No, vos podés. Vos mereces. Y ahí nos susurra el enemigo. Y muchas veces damos rienda suelta a nuestros pensamientos. Empezamos a maquinarnos, empezamos a imaginarnos. ¿Por qué? Porque el diablo está ahí alrededor nuestro buscando a devorarnos. Por esta razón Pedro exhorta: sed sobrios y velad. Ahora, ¿qué es ser sobrio? Sirve tener una mente clara, prudente y equilibrada. Pedro acá está rogando a los destinatarios a tener dominio propio, a no dejarse ser controlados por situaciones adversas. Y cuando pasamos por situaciones diversas, ¿qué damos nosotros? Rienda suelta a nuestro corazón, rienda suelta a nuestros pensamientos. Pero en cambio el apóstol Pedro dice: sed sobrios, tengan dominio propio, no sean controlados por las emociones, por su corazón. Esto es lo que el apóstol Pedro está diciendo a nosotros. Velad, dice, significa estar despierto, atentos espiritualmente. Un soldado de guardia o vigilante no puede dormirse porque sabe que existe un peligro. No significa que vamos a estar 24 horas sin dormir, ¿verdad? No quiere decir, pero vamos a estar vigilantes. Vamos a estar controlando porque nosotros no conocemos a nosotros. Y sabemos cuando nuestro corazón empieza a incitar cosas. Por eso tenemos que tener sobriedad, dominio sobre las emociones. Y no estar imaginando cosas. Me parece que... no. Tener claridad
perseverar en la oración, estar atento a las tentaciones. Recuerda que siempre yo he dicho, el enemigo no va a venir con la ropita roja a tentar, el enemigo va a venir a tentarnos con aquellas cosas que nos gustan. Porque si aquellas cosas no nos gustan, ¿qué vamos a hacer? Alejarte de mí, Satanás, vamos a rechazar. Pero él va a venir siempre a tentarnos a nosotros con cosas. Entonces tenemos que examinar nuestro corazón, examinar nuestra vida, no tomar decisiones impulsivas, pensar y actuar con sabiduría y no con las emociones. Dios quiere que en las aflicciones afirmemos nuestra confianza en Él, echando sobre Él nuestra ansiedad, sabiendo que Él tiene el control, el cuidado de nosotros. Pero al mismo tiempo no tenemos que olvidar que vuestro adversario, el diablo, es decir, el enemigo, el acusador, quiere aprovechar esa situación. Quiere aprovechar esas circunstancias. ¿Para qué? Muchísimas circunstancias. Podemos empezar a dudar del cuidado de Dios. Puede empezar a hacer dudarnos de la soberanía de Dios. Y ahí hacemos caer en pecado. Pero muchas veces, ¿qué hacemos nosotros otra vez? Culpamos al diablo. Pero no, somos nosotros otra vez. Porque dice Santiago, de nuestras propias concupiscencias pecamos. Nosotros otra vez somos responsables, no el diablo. Y acá la palabra de Dios nos está advirtiendo a nosotros. Él está ahí, alrededor, buscando devorarnos. Ahora, ¿quién da renda suelta? Somos nosotros, para que Él nos devore. Él está como un león rugiente. Y esta comparación transmite la idea de un animal que inspira temor, busca una presa vulnerable, aislada, esperando el momento oportuno para atacar, quiere devorar y quiere atacar. Pero es interesante, hermanos, Pedro no dice que debemos ir a atacar al enemigo, al contrario. Debemos nosotros estar, velar, dice, ser sobrios. Y dice versículo 9, ¿cómo vamos a resistir al diablo? Versículo 9, al cual resistí firme en la fe. Leo otra vez desde el 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Versículo 9, al cual resistid firmes en la fe. Es de esta manera que vamos a resistir a las artimañas del enemigo. Pero tristemente, ¿qué hacemos? Totalmente al contrario. Nos aislamos. Error gravísimo. Dejamos de congregarnos. Otro error gravísimo. ¿Por qué? Somos presa fácil. Nos estamos aislando y Él está ahí buscando a quien devorar. ¿Y qué hacemos nosotros? Empezamos a alejarnos. Empezamos a quedarnos. Y así, hermanos, seremos una presa fácil al enemigo. Por eso el apóstol Pedro dice, resistid firmes en la fe. No dice abandonar, mantenerse firmes. Porque el diablo está ahí alrededor buscando a devorar. Y cuando estamos así, muchas veces dejamos de orar. O si oramos, es una oración egoísta, porque estamos orando especialmente por esto nomás. Dejamos de leer su palabra, dejamos de alimentarnos. Pausadamente vamos reduciendo nuestro tiempo de lecturas. Vamos reduciendo. El apóstol enseña a los destinatarios y a nosotros que la manera que debemos rendirnos al diablo es mantenernos firmes en la fe. Y prácticamente es lo que Pedro ya vino hablando en toda su carta. Sé santo en toda nuestra manera de andar. No importa que ustedes estaban sufriendo, sed ustedes santos. Abstengáis de los deseos de la carne, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los impíos. No importa que le insulte a ustedes, ustedes mantengan firmes. Sujetaos a los gobernantes, a los jefes, y no solamente a los buenos, pero a aquellos difíciles de soportar. Así estamos manteniendo firmes nuestra fe.
Sed compasivos, amándonos fraternalmente, no devolviendo mal por mal. Hermanos, esta es la manera y esta es la herramienta que Dios nos ha dado para no rendirnos al diablo. Estar firmes en la fe. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos bajamos la guardia. Nos desanimamos. Y ahí somos presa fácil. Pero cabe destacar que el diablo es un engañador y mentiroso, que viene con propuestas falsas, disfrazándose como un ángel de luz, para hacer creer que son verdades. Él no va a venir con la ropa roja, mostrando yo soy, él va a venir disfrazado de ángel de luz. Según Corintios 11 dice, y no se maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El enemigo también sabe del poder de la palabra de Dios, por lo que procurará siempre alterar la base de la fe con su doctrina. Sutilmente va a procurará que el creyente deje de tener una plena confianza en el poder de Dios para depender de sus propias fuerzas. Vos podés. Para resistir hay que tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y colocarse toda la armadura de Dios. Efesios 6. Pero se acuerda que esas armaduras no es para pelear, son armaduras de defensa. Nosotros nos vamos a pelear contra Satanás. Estas son herramientas para que nosotros podamos protegernos de él. Y una de las maneras, hermanos, es la espada de la verdad, que es la palabra de Dios. Por eso vamos a insistir y vamos a seguir insistiendo mientras somos los pastores de esta iglesia, que la palabra de Dios en este lugar tiene que estar en alta, porque es ella que tiene poder. La firmeza en la fe es con la Escritura. Es ella que nos sostiene y esto es vital, hermanos. Y para esto necesitamos conocer la palabra de Dios, como Pedro ya había dicho anteriormente. ¿Se acuerda capítulo 2? Desead como niños recién nacidos. ¿Pero qué dijo él antes de hacer esto? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Versículo 2, desead. Primero desechar todas estas cosas que está estorbando. Y luego desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué dice? Para que crezcáis para salvación. Para esto Dios puso en la iglesia pastores y maestros con el fin de fortalecer y edificar a los creyentes. Y aquellos grupos de cristianos que no estudian la palabra de Dios es donde Satanás logra victoria. Por lo tanto, hermanos, resistid firmes en la fe. Conozcamos a Dios, tengamos hambre de su palabra, porque hay un adversario rugiendo alrededor nuestro, buscando a quien devorarnos. Y lo hermoso de todo esto, la palabra de Dios Pedro consuela con todo esto un propósito para animarnos a mantenerse firmes. Fíjense lo que dice el versículo, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo, dice el apóstol Pedro, dice a estos hermanos, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el tiempo. Pero concluye con un mensaje de confianza para los destinatarios. Ellos no estaban solos. Ustedes, hermanos, que están pasando persecuciones por ser cristianos, ustedes no están solos. Están siguiendo la pisada de Cristo. Solo que mientras perseveran con humildad y sumisión, de manera vigilante y valiente, en medio de las persecuciones, otros creyentes en otros lugares están experimentando padecimiento también. No estamos solos. Por lo tanto, Dios exhorta esta mañana a vivir en humildad, dependencia de Él, resistir al enemigo y a perseverar firmemente en su gracia. ¿Cómo hacemos esto? Sujetándose humildemente y dependiendo de Dios.
Permanezca alerta y resiste al enemigo. Versículos 10 al 11. Descanse en la obra restauradora de Dios. Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de siglos. Amén. Pablo termina su carta de una manera, podemos decir, espectacular. Mas el Dios de toda la gracia, dice. Hermanos, lo que somos y lo que hacemos es por la gracia de Dios. Si podemos resistir al diablo, es evidentemente que debo hacer algo, esforzarme, como ya hemos visto. Los ancianos tienen que apacentar la grey, la congregación tiene que sujetar a los ancianos, y todo revestido de humildad, humillándose en la mano poderosa de Dios. Debemos ser sobrios y velar, firmes en la fe, pero al final de todo es la gracia de Dios. No es nuestros esfuerzos. Pues si era por nuestros esfuerzos, estaríamos muertos, fracasados. Mas el Dios de toda gracia es Él quien merece toda la honra y toda la gloria. No somos nosotros. Si nosotros podemos mantenernos firmes, es por la gracia de Dios. Si nosotros podemos resistir al diablo, es por la gracia de Dios. Por esto que Él merece toda la honra y toda la gloria. ¿Por qué? Porque Él nos llamó. Pues si no era por su llamado, estaríamos aún muertos en nuestros pecados y delitos. Hermanos, Pedro presenta a Dios como la fuente de toda la gracia. Es decir, de todo favor, ayuda, fortaleza y misericordia que un creyente necesita. ¿Viene de quién? De Dios. Estos destinatarios estaban pasando por pruebas por seguir la justicia. Pero Dios nunca la había abandonado a ellos. Al contrario, el sufrimiento presente no era un destino final. Dios lo había hablado, llamado a participar de la gloria eterna por medio de Jesucristo. Pedro quiere que levantemos nuestra mirada más allá de las dificultades. Y recuerda de nuestra esperanza futura. Pero no minimiza el dolor, pero lo compara con la eternidad, no sería nada. Las pruebas tienen un límite, son pasajeras, frente a la gloria de Dios es eterna. Y estaremos un día con Él eternamente. Pero termina su carta con una alabanza. Después de hablar del sufrimiento, de la lucha espiritual, de la esperanza futura, declara que Dios tiene poder y el dominio para siempre. Aunque los creyentes sufran durante un tiempo, Dios los llamó a la vida eterna en Cristo. Él usará las pruebas para fortalecernos, sostenernos hasta el final. Vuelvo a leer versículos 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. No es ahora, hermanos. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de siglos. Amén. ¿Y qué promesa, hermanos? Después que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Anoten y voy a leer. 1 Juan 3:1. 1 Juan 3:1 dice lo siguiente. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. 1 Corintios
15:51. 1 Corintios 15:51 dice: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos se resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Por lo tanto, hermanos, Dios que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya aparecido un poco de tiempo, Él mismo nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer, nos va a establecer. Vamos a ser transformados, hermanos. Y esta es la esperanza que el apóstol Pedro está transmitiendo a este pueblo. Y esta es mi esperanza para nosotros, hermanos. Por lo tanto, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por lo tanto, Dios exhorta a nosotros a vivir en humildad, dependencia a Él, a resistir al enemigo y a perseverar firmemente en su gracia. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, sujétense, humíllense y dependan de Dios. Permanezcan alerta y resistir al enemigo. Y descanse en esta obra restauradora de Dios. Y en último lugar, persevera en las verdades, en la verdadera gracia de Dios. Y ahí Pedro termina su carta con las salutaciones, mostrando perseveren en la verdad, la gracia de Dios. Versículo 12 a 14 dice: Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito, brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, a la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Saludan unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Pero termina su carta con el propósito: ¿por qué escribió esta carta? Amonestando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual deben estar firmes. Ahora, nos exhorta en permanecer firmes en la verdad y la gracia de Dios. ¿Y cuál era esa verdadera gracia de Dios? Y todo lo que Él desarrolló en su carta. ¿Y qué es lo que Él desarrolló en su carta? La salvación fue obtenida por medio de Jesucristo, su sacrificio, el llamamiento a una vida santa y obediente, la fortaleza para perseverar en medio del sufrimiento, la persecución, la humildad, la sumisión mutua dentro de la iglesia, lo que acabamos de ver en todos estos últimos estudios, la esperanza de una gloria eterna que Dios ha prometido a los creyentes. Por tanto, hermanos, permanezcamos firmes, recordando siempre que los padecimientos no contradicen la gracia de Dios, sino que forman parte del camino cristiano. Tener siempre presente esto: para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Por lo tanto, hermanos, Dios nos exhorta en esta mañana a vivir en humildad y dependencia de Él, a resistir al enemigo y a perseverar firmemente en su gracia. Que Dios en su gracia y su bondad nos permite examinar nuestro corazón, si realmente estas actitudes están en nuestra vida. Y si estas actitudes no están en nuestra vida, la palabra de Dios dice: arrepentíos, confesaos, que Él nos va a perdonar, nos va a limpiar de toda maldad. ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Padre, gracias, Señor, damos. Gracias damos por este libro, estas exhortaciones, estas palabras de aliento y estas instrucciones que tú nos dejas, Señor, en la carta primera de Pedro. Ayúdanos, Padre, a cada uno de nosotros examinarnos nuestro corazón. Como hemos repetido, Señor,
la arrogancia, a la soberbia. Tú resistes, Señor, pero tú da gracia a los humildes, Señor. Danos, Señor, gracia para poder examinar nuestro corazón, examinar nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Y como tú mandas, Señor, queremos ser una iglesia que glorifica a ti, Señor. Y para esto tenemos que estar sometidos unos a los otros, así como acabamos de estudiar todas estas instrucciones, Señor. Danos, Señor, las gracias también para poder analizar, poder ver, porque el diablo está allá afuera, buscando a devorarnos, Señor. Pero tú nos has dejado las instrucciones, cómo debemos mantenernos firmes, Señor. Ayúdanos, Padre, danos gracias para poder organizar nuestros tiempos, organizar nuestros estudios, organizar, Señor, nuestro tiempo contigo, pero hacer con corazón sincero, Señor, con corazón, con deseo realmente de poder conocerte más. No por el simple hecho de decir, he hecho, he cumplido. No, esto es legalismo, Señor. Queremos realmente vivir una vida en santidad, queremos vivir una vida que te agrada a ti, Señor. Y ruego, Señor, que tú nos des gracia a nosotros como iglesia, que realmente podemos someternos unos a otros y podemos glorificarte a ti, como el apóstol Pedro, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.